Jiminián, amigo nuestro, una eminencia de la medicina, hombre de mucha calidad humana. Doctor, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Victorino. Me llama Juan Labur de Santiago, que tú quieres comunicarte conmigo y yo estoy aquí en el consultorio. Hay un comentario, pero creo que no corresponde a lo que realmente he dicho. En una conferencia que di este pasado sábado en Asua, sí, he dicho que decían que la vacuna llegaría en 2 o 3 meses. Estoy hablando a principios de año. No ha llegado, no ha llegado todavía. Decían inclusive que con el calor este virus iba a bajar. Todo lo contrario, ha aumentado. Es decir, que las cosas se han contradicho. Y he dicho que por ahora no ha llegado, ni creo que vaya a llegar. De ahí a decir que no va a llegar a República Dominicana, eso es totalmente cerrado de quien lo puede decir. Así que de otro concluirlo en este medio que lo ve el país entero, lo que he dicho es textualmente, que decían que en el mes de junio, julio, iba a bajar y yo decía que iba a aumentar. Aumentó y sigue aumentando. Decían que ya para esta época iba a haber una vacuna. La vacuna no ha llegado y todavía no se está seguro cuándo llegue. Eso es lo que he dicho, pero nunca jamás se habla de República Dominicana, en ningún concepto, nunca. Así que desmiento eso y gracias, Victorino, por permitirme informar al país. Doctor, sí. ¿Cómo juzga el manejo de la crisis del COVID en la pasada gestión gubernamental? Fíjate, a gente le gusta hacer leña del árbol caído. Sí. Yo pienso que el ministro pasado hizo esfuerzos extraordinarios e inclusive en nuestro país una de las tasas más bajas de mortalidad a nivel mundial está entre nosotros. Puede ser por la misma característica propia de la inmunidad del dominicano, pero también hay que decir que se hicieron grandes esfuerzos. El ministro pasado como este también lo está haciendo y lógicamente esto es una enfermedad bíblica, es una pandemia y yo luego insisto en que solo va a desaparecer esta pandemia cuando todos nos abracemos y le pidamos al Señor, porque esta pandemia ha demostrado que en vez de controlarse, ahora mismo escuchaba en la prensa que en España, en Francia, ha aumentado muchísimo. Es decir, que realmente no veo la perspectiva de que se controle por ahora. Doctor, las cifras, las estadísticas que está manejando la actual administración es diferente a la que manejaba la administración pasada. ¿Tiene conocimiento y alguna justificación de por qué se está manejando diferente? No creo que sea diferente. Lo que pasa es que esto un día puede bajar las estadísticas como puede aumentar muchísimo. Eso pasa aquí en la clínica. Hay un día que vienen nosotros, oye esto es un paréntesis, somos la primera clínica y creo que todavía somos la única, no sé, pero por lo menos la primera, que fuimos acreditada con una emergencia exclusivamente para pacientes con COVID. ¿Por qué? Porque el paciente con COVID, yo fui un día a un centro médico en la zona, en una X zona, por ética no menciono el nombre. Sí. Y cuando voy, veo que tienen pacientes con COVID grave, acostado con señora mayor por diabetes, y digo, esto no puede ser. Entonces se me ocurrió que hiciéramos una emergencia aparte, separada de la clínica, para atender a esos pacientes. Usted dirá, ¿y cómo determinamos si un paciente tiene sospecha de COVID? Muy fácil. Hay un médico de triaje que interroga al paciente y si el paciente viene con fiebre, tos, pérdida de sabor, pérdida de olfato, ese paciente tiene que ir a la unidad de COVID necesariamente. Pero si un paciente viene con un dolor al orinar, una uña enterrada, lógicamente son pacientes diferentes. Entonces tenemos una emergencia para COVID. Esos pacientes, si se determina que tienen COVID, entonces se ingresan en un edificio exclusivamente separado de la clínica, totalmente, que no hay ningún tipo de contacto. Que el paciente entra por el parqueo, la parte de atrás, y cuando se sana, aunque hay que pensar que muchos mueren también, hay un porcentaje que mueren del paciente ingresado. Pero yo pienso en conclusión que ambas gestiones han hecho esfuerzos extraordinarios, porque esto no es un asunto del país, esto es un asunto del mundo, es internacional. Los organismos
internacionales están vigilando cómo se está manejando esto aquí. Ellos han hecho grandes esfuerzos y se está haciendo grandes esfuerzos. Digo eso porque hay gente que a todo le ve la parte negativa. Yo le veo la parte positiva. Hablando de esfuerzos, doctor, sabemos que su clínica ha invertido cuantiosos recursos para habilitar espacios y atender personas infectadas del COVID. ¿Qué pasa? Hay ciudadanos que creen que los organismos todos son iguales. El COVID le da a uno de diferente manera y de igual manera al otro. Entonces hay gente que nos está pidiendo, por ejemplo, dígame qué usted tomó, qué usted consumió, qué le recetaron, porque tengo un familiar, un perencejo que está afectado del COVID. ¿Qué respuesta se le debe dar a esta gente? Mira, qué bueno, Victorino, que me permita dirigirme a este medio tan amplio. Primero, el COVID es una realidad. Y en este país se está matando cerca de un 2%. Significa que de 100 personas que le dé el COVID, 2 mueren. Ese es el promedio actualmente. Ahora bien, 80%, o sea, de 100 pacientes que le dé el COVID, 80 ni siquiera, muchas veces ni cuenta se dan, porque no producen ningún síntoma, y eso lo vemos a diario aquí. Pacientes que tú le mandas a hacer la prueba de forma rutinaria y te dan positivo. Ese 80%, 80 de 100. Dentro de esos 20 restantes, un 15, 18% le da gripe, fiebre, malestar general y un 2% muere. Entonces, ¿qué hay que hacer? Óyeme bien, yo nunca he escuchado a nadie decir lo que voy a decir ahora del COVID. El COVID hay que usar mascarilla, eso es vital. Y estoy de acuerdo con que las autoridades sometan a la justicia a aquel que sale a la calle sin mascarilla, porque está cometiendo un acto criminal. Segundo, no llevarse las manos a la cara. Fíjense que dicen es lavarte las manos. Eso no es suficiente, lavarte las manos. Porque si tú entras al baño y abres la ducha con tus manos sucias y vuelves y te lavas las manos y vuelves la cierra, te contamina de nuevo y con el llavín de la puerta. Exacto. Es no llevarse las manos a la cara. Y tercero, que para mí es lo más importante, que siempre lo he dicho y no me han hecho caso, es las reuniones en sitios cerrados. Por supuesto, en sitios cerrados tienen aire. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un aire acondicionado, la temperatura fresca le da más larga vida al virus. Y segundo, si está cerrado, el virus se queda dentro de la habitación por largas horas. Entonces, en conclusión, yo le digo a todos mis pacientes, abran las ventanas, apaguen el aire, para que no se acumule el virus dentro de ellos. Entonces, conclusión, primero, usa mascarilla, no reunirse en sitios públicos con grupos de personas. Ya si tú estás en tu casa con tu esposa o tu hijo, tú puedes usar el aire. Pero esos sitios cerrados, discotecas, restaurantes, con aire acondicionado es un alto riesgo. Y tercero, no llevarse las manos a la cara. Y quiero terminar diciendo esto porque esto ha causado impacto. No termine, doctor. Lo que he dicho es, lo que dije en la charla, reitero, que hasta el día de hoy la vacuna no ha llegado y pienso que no llegará por ahora. Y lo reitero, pero no de República Dominicana, es al mundo que no ha llegado. E inclusive yo vi a la Organización Mundial de la Salud como criticando, como que no iban a aceptar, algo así, lo ve. La rusa. Hay que agarrarse del Señor. Esto es una epidemia y que solo la vamos a vencer cuando nos amarremos al Señor. Oiga, se lo digo yo que tengo fe y que fui sobreviviente. Déjame decirte, Victorino, algo que no he dicho aquí. Nadie, absolutamente nadie en la historia del mundo que yo sepa, y si alguien me puede contestar esta pregunta, se lo pido. Un paciente con dengue, COVID, fibrilación auricular, neumonía multilobar masiva, shock séptico en aminas y una hemorragia alveolar masiva, yo no creo que nadie haya sobrevivido en la historia del mundo. Y yo tuve eso. Pregúntale a los médicos donde yo estaba, específicamente a Toga Malier, de cuidado intensivo de la Plaza de la Salud. Y yo tuve eso, y yo estoy vivo. Entonces, yo, respetando al personal médico y paramédico que me atendió, reconociéndole su ardua labor que me mantuvieron vivo, pero mi conclusión fueron las oraciones, porque tantas oraciones en el mundo
Dios no iba a dar a toda esa gente que pedía la fe. Doctor, una recomendación al pueblo dominicano que nos escuche esta hora sobre la automedicación respecto del COVID. Muy bien, muy bien. Qué buena pregunta que se me iba a escapar. Nosotros tenemos un centro de internamiento de COVID. ¿Ustedes saben cuáles son los pacientes que se mueren? Aquellos que se automedican en su casa y que llegan grave a la clínica. Mira, es muy difícil que un paciente, si se hace las cosas como van, si asiste al médico tan pronto tenga el primer síntoma y el médico hace lo correctamente, es muy difícil que muera. Si tú evalúas, haces un estudio de los pacientes que mueren, en su inmensa mayoría ha habido una dejadez, un descuido, no han usado el tratamiento que mandaba al principio. Yo recomiendo, no se automediquen, no crean esas cosas de test y pomada. Eso está bien, pero eso no le va a evitar el COVID. El COVID es un virus que ataca la sangre, el cuerpo, y se mete a los pulmones y destruye los pulmones. Entonces podemos, si lo enfrentamos a tiempo, éticamente hablando, es muy difícil que el paciente fracase, pero si el paciente nos llega tarde, lamentablemente puede fracasar. Doctor, finalmente quiero que me mande algunas medicinas y cosas para si tiene pañales para los viejitos, si tiene par de sillas de ruedas, mándemela, que tengo mucha gente pidiéndome. Yo voy allá por tu casa, Victorino, sabes que te quiero. Déjeme decirle esto al mundo entero, porque yo no sabía, Victorino, que este programa era tan escuchado. Yo no estoy viendo la televisión, yo estoy trabajando en el consultorio ahora mismo, no estoy viendo, pero me han llamado, el teléfono no descansa, que Victorino va a hacer una encuesta, que Victorino esto, óyeme, te felicito. Y déjame decirte al mundo, no a ti, señores, ustedes están ante la presencia de un presentador de televisión que se mete a los campos a dar charlas, que se mete a los sitios más vulnerables a llevar ropa, que el Día de Reyes lleva juguetes a cientos de niños. Y eso, Dios está en el cielo, Dios sabe que digo la verdad. Te felicito y le doy las gracias a Dios por decir que tú eres mi hermano. Gracias, doctor Jiménez, me honra su amistad. Un fuerte abrazo.